Las opiniones expresadas por nuestros invitados en este espacio son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la visión o postura oficial de este canal. Sean todos bienvenidos a este nuevo recorrido a través del espacio-tiempo. En esta ocasión nos toca visitar e investigar un poquito acerca de un recinto ya ícono de la Ciudad de México y, y yo creo que hasta del mundo entero. En esta ocasión nos toca visitar el Teatro Frufru, un lugar místico, mágico, lleno de historias, leyendas, wow, de tantos talentos, artistas, actores, vedettes que han desfilado por el escenario. Y también conoceremos parte de la historia, parte de la estructura que conforma el Teatro Frufru. Como siempre te agradezco, Asa, el hecho de acompañarnos y de recorrer junto con nosotros estos mágicos lugares. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, noche. Esperemos que nos estén escuchando en la noche. Pues muy contento de estar pues tratando este tipo de temas, a lo cual, como dices, pues vamos a checar o ver lo que es la historia de este teatro, así como eventos paranormales que se han narrado, se han contado estas historias sobre todo lo que implica el teatro y todos los eventos que han habido en el mismo, ¿no? Me da mucho gusto estar en este programa y bueno, pues esperemos que sea de su agrado. Pues comenzamos, ¿no? Comenzamos. Yo creo que aquí lo importante es, vamos a conocer un poquito de historia, de dónde surge el Teatro Frufru. El Teatro Frufru fue fundado en el año de 1899 y se llamó Teatro Renacimiento. Era la época donde los únicos que asistían, las únicas personas que se podían dar el lujo de asistir al teatro eran los aristócratas, los marqueses, los duques, gente de dinero. Y pues bueno, el teatro estaba inspirado, su estructura estaba inspirada en el estilo europeo, siendo más específicos, en el estilo francés. Tú te puedes dar cuenta, ¿no? Desde que pasas por la calle de Donceles 24, que es donde actualmente está ubicado el teatro. Ya no está en funcionamiento como tal, pero desde la fachada del mismo, ¿no? Te puedes Muy dar misterioso, cuenta. ¿no? Sí, o sea, no, obviamente no es oro puro, es como una imitación de oro. Se podría decir las paredes, las... Teñido, pintado Exactamente. de dorado para hacer parecer también que pues obviamente el teatro es exclusivo, ¿no? O que tiene cierta exclusividad para personas de cierto abolengo, de cierto estatus social. Entonces, como bien dices, pues sí, en esa época todavía podíamos ver a muchos aristócratas, muchos catrines, muchas personalidades, tanto políticos como, pues sí, empresarios, gente que estaba muy bien acomodada económicamente y de Posicionada. en un estatus, pues alto, ¿no? Yo creo que los políticos vinieron un poquito después, ¿no? Ahorita yo creo que nos vamos más a la, A digamos, los inicios, ¿no? a la nobleza. Ujú. Exactamente, los duques, lo que ya platicamos, ¿no? Y
fíjate que fue el primer teatro con luz eléctrica. ¿Tú te imaginas esa época, finales del siglo XIX, principios del XX? ¿Cómo eran los espectáculos, los eventos? Pues siento yo que sí, bueno, quisiera yo imaginármelo de la época. Es difícil por pues no tener tantas referencias como tal, pero sí me imagino mucho glamour, mucho estatus y obviamente ciertos tanto acondicionamientos en el teatro como gente pues obviamente que se veía que era realmente de un estatus muy alto, ¿no? De aquí, bueno, como bien mencionas, en esa época pues estaba eh, enfocado a eventos o eh, obras musicales o musicales como tal. La ópera, la Exactamente. zarzuela, que son obras dramáticas y musicales, normalmente de origen español, Uh-huh. en donde alternativamente se canta y se baila, ¿no? Pero fíjate que yo me lo imagino un teatro muy austero, refiriéndome a lo que te pregunté, ¿no? De que si te imaginabas, ¿no? El primer teatro como con luz eléctrica, ¿no? Yo me lo imagino antes no sé, hasta con antorchas y así, Pero eso ya sería muy, muy, muy de la época de las sí, cavernas. ¿no? Sí, pero sí me lo imagino así, o sea, no sé, una iluminación más tenue, como más cavernosa. Sí, podría ser más, digamos, no tan iluminado como estamos acostumbrados a ver un recinto de este tipo y de esta Exactamente. magnitud. Obviamente sí, limitado en cuestión de la iluminación y, ¿por qué no? Pues también del audio, ¿no? Porque es muy sabido que, bueno, los teatros tienen sistemas de audio en los cuales te amplifica o te ayuda a escuchar mejor lo que están mostrando en el escenario. Entonces aquí si no se tenía como tal un audio que envolviera el recinto, pues sí también es un poco complicado, pero pues quizás tenía esa magia, ¿no? También cada una de las puestas en escena. Ok. Y yo me imagino también que en ese entonces no había la tecnología de ahora, ¿no? Refiriéndome a la acústica, no habían micrófonos y ahí yo Exacto. creo que el actor sí tenía que impostar la voz. Sí, claro, tenía que imponerse y obviamente aquí se veía quién era realmente un buen actor, ¿no? Y quién tenía muy buena voz y quién tenía presencia en el escenario, en lo que, bueno, yo me quisiera imaginar que los actores en ese tiempo pues daban o tenían presencia en el escenario y se veía quién es el que tenía mayor, ¿no? Mayor difusión, vamos. Mayor fama. Exacto, puede No, ser. y diste con la palabra clave, presencia, porque era un recinto, era un lugar de prestigio, Claro. más que de diversión, era literal de prestigio, casi un centro cultural, pero De alto. de la alta, Exacto. de alta gama, ¿no? De alta gama, exacto. Y ya cuando, bueno, esto fue durante el Porfiriato, donde México pasaba a través de diferentes cambios Ujú. en cuanto a economía, cambios sociales, Exacto. eh, bueno, no tan sociales. Quedémonos en economía y culturales. Ya cuando viene después, en la época de los 20 y 40, que pasa la Revolución Mexicana, ya es cuando empieza a haber más, ¿cómo podría decirlo? Más mezcla de clases. Esa trascendencia, ¿no? Que se tiene entre inclusive tipo de eventos
o el tipo de recinto que está recibiendo ese tipo de obras, ese tipo pues de puestas en escena, ¿no? Digamos, sería como el parteaguas, ¿no? Exacto. Tendríamos una gran, digamos, un gran paso entre época y época, a lo cual pues obviamente te va marcando distintos tipos inclusive de gente, ¿no? que asiste. No, de hecho el teatro en México te digo, en esa época, 20s, 30s y 40s, el teatro dejó de ser para gente rica. Y obviamente ya empezaron a aparecer más eventos como comedias, las revistas musicales. Pero aquí entonces ya pasamos de lo que es aristócrata o de los aristócratas, pasamos allá un escenario más para el público en general. Para la gente, para el pueblo como tal. Ya, ok. Y ya dejó de ser, digamos, un recinto para eventos sociales más serios, a más divertidos, enfocados a la gente, que como te digo, ya entra la comedia musical, la revista, que es un subgénero cómico, y aquí es donde entra donde empieza a aparecer también la sátira política, que incluye también las vedettes. Que aquí entonces podemos tomar en cuenta que es otro tipo de escenas, digamos, puestas en escena, perdón. Otro tipo de puestas en escena, en donde ya se ve más lo cómico, más lo común y cotidiano de la época. Más citadino. Exacto, ¿no? Ya más alcanzable al público en general. En donde, como bien dices, bueno, pues son ya puestas en escena como comedia, sátira o el doble sentido, ¿no? Inclusive. Exactamente, la revista musical. Y aparecen, por ejemplo, personajes como Joaquín Pardavé. Que de hecho, precisamente esto fue en esta época o esta era del teatro. En este entonces se llamaba ya Virginia Fábregas. Sí, ¿no? Cuando se presenta ya sí. Precisamente actores de la talla de Joaquín Pardavé, de por ejemplo, pues ya actores de renombre que realmente pues dieron un parteaguas, ¿no? O dieron otro tipo de escenario u otro tipo de entretenimiento hacia el público. Bueno, de hecho esto fue en 1973 cuando Virginia Fábregas, bueno, pues se nombra así este teatro, y en donde tenemos ya puestas en escena, en donde se presentan, como tú bien dices, actores de la talla de Joaquín Pardavé. Bueno, esto se puede decir que es un tipo de teatro de renacimiento, y fue a la mitad del siglo XX, ¿no? En donde se considera como la época de oro del teatro de revista y la zarzuela. Exactamente. Bueno, aquí haciendo un paréntesis, entre 1920, 30, sí, es cuando Francisco Cardona adquiere el teatro Frufru, y le pone el nombre de Virginia Fábregas, sí, por su esposa. De hecho, Virginia Fábregas se puede decir que fue la que inició, la primera mujer, ¿cómo se le dice? ¿Pionera? O la que... Pues sí, pionera en la adquisición, ¿no? Que tuvo su primera compañía de teatro. Correcto. Y ella dirigió, produjo, aparte era
Era actriz. Era actriz. Muy buena. Y como bien mencionas, en 1973 cambia el nombre A Virginia Fábregas. a Teatro Frufru. Pero ya fue adquirido por Ya. Irma Serrano. O sea, en los 20s, 30s, Francisco Cardona adquiere el teatro, compra el teatro, la propiedad, y le pone el nombre de Virginia Fábregas al Teatro Frufru en honor a su esposa. Y ya en 1973 lo adquiere Irma Serrano. Exactamente. Ok, entonces mira, los datos que tenía yo eran erróneos. Entonces no pasa nada. De hecho, también Irma Serrano fue parte importante porque también fue precursora de los espectáculos ya más picantes, ¿no? De cabaret, sí. Sí. De vedettes, que eso ya vendría en los años 60 y 80, sí, cuando ya era un teatro más provocativo, más seductor, donde había ya la interacción entre los artistas y el público. Obviamente había música, había baile, pero ya empezaban los temas acá más picarones, más sátira política directa. Pero ya iba cualquier persona ya podía asistir al mismo teatro, al ¿no? mismo que ya teatro. Como tal, bueno, se llamaba Frufru, ¿no? Ajá, exactamente. Y por eso, un dato también importante, no sé si has entrado alguna vez al teatro. Adentro en butacas y escenario, no. Pero por fuera, digamos, sí llegué a pasar y sí llegué a entrar en recepción, por así decirlo, donde precisamente tenemos un personaje ahí, ¿no? Al lobby, ¿no? Exacto. Ahorita platicaremos de... Sí. Ahorita nos adentramos en los personajes que cuidan el teatro. El Teatro Frufru. No, y de hecho les iba a comentar que la parte más cercana entre el escenario y el público se le llama proscenio. Ya. Es la parte más, se puede decir más baja del escenario, la que tiene contacto ya directo con el público. Y en el Teatro Frufru, las primeras filas no eran butacas como tal, sino eran mesas con cierta cantidad de sillas. Y estas las instalaron precisamente en 1973 primero en la recuperación del teatro, cuando Irma Serrano lo adquiere, y su posterior remodelación. Pero estas sillas también tenían su papel principal, porque eran las mediadoras entre el público y el escenario y los artistas. Claro. Porque los artistas podían bajar a cantarles o hacer algún como chiste. Tener más interacción, ¿no? Con el público. Ajá, era más íntimo el asunto. Sí. Entonces, pues tú estabas también en un lugar más cómodo. No tan solo en una butaca, sino que podías estar en tu mesa, tal vez tomando alguna bebida o degustando algo, ¿no? Algún alimento, ¿no? En esa época. Pero esa es, digamos, cómo se desenvolvía. La razón de ser de las primeras mesas que están puestas se podría decir en la parte como VIP, ¿no? Del Teatro Frufru. Pero bueno, estabas ahorita tocando el tema de los diferentes personajes. Hay que también, en este caso, recapitulando, tenemos 3 escenarios. El primer escenario, digamos que es la época en donde teníamos más eventos más como serios,
o de gran caché, por así decirlo, ¿no? Coloquialmente. De gran alcurnia. Exacto. Entonces, de ahí, bueno, se desprenden ciertos personajes. Posterior, pasamos a una segunda etapa, por así decirlo, que es cuando viene el teatro Virginia Fábregas. Exactamente. Que aquí es donde precisamente se presentan grandes actores como Joaquín Pardavé. De aquí, la tercera etapa ya viene siendo el teatro frufru, que es precisamente como lo renombró, en este caso, pues la Tigresa, ¿no? O mejor conocida como la Tigresa, en donde, bueno, pues ya tenemos más picardía y más eventos o puestas en escena con más picor, más para todo el público en general. Entonces, bueno, de aquí se imaginarán que cada uno de estos escenarios o cada una de estas épocas tuvo cierta afluencia de gente, en donde, bueno, se nos hace, digamos, conocimiento de que hay personajes que trascienden o que están en su época, pero los podemos observar en este caso, personajes que se aparecen dentro del teatro frufru. Porque dejaron huella, indiscutiblemente dejaron su energía. Sí, quedan anclados a lo que es pues ellos piensan, o tengo entendido que pues pensarán ellos que están dentro de su época, pero realmente pues ha pasado el tiempo y han trascendido a nuestra época, ¿no? En donde pues ya tenemos prácticamente pues un anclaje por parte de estos personajes. Y yo creo que estos personajes comenzaron a aparecer a partir del momento en que decae el teatro. No refiriéndome al teatro en general, sino en específico al teatro frufru, cuando ya viene el declive, ¿no? Y esto se debió a la crisis económica que se vivió en México y a los diferentes y muy drásticos cambios tanto en el cine como en la televisión. Sí, claro. La gente dejó de ir al teatro. Ya no era negocio el teatro. Ya no era la misma afluencia, ¿no? De personas que asistían a ver alguna obra en particular. No, y ya la gente prefería llegar a su casa y nada más encender el televisor y sí, podías ver todo, ¿no? Todo lo que quisieras, ¿no? Que estuviera transmitido, ¿no? Y aparte, el cine ya también empezó a sobresalir. Claro. Si no mal recuerdo, a ti también te tocó, obviamente. Bueno, no estamos tan viejos. Pero tú comprabas el periódico en cualquier esquina y te aparecían 2 páginas completas de las puestas en escena, ¿no? Que teníamos. Como de 10 teatros en la Ciudad de México. Claro. Al igual que de cine, al igual que el teleguía, ¿no? En el caso de la televisión. Sí. Pero yo lo que más veía que recuerde era teatro. Y hasta no sabía ni cuál escoger, ¿no? ¿Qué función elegir? De hecho, una muy, muy famosa y que ha durado muchísimo tiempo es precisamente la puesta en escena de La Dama de Negro, la cual también se presentó en este teatro y dejó un parteaguas para tener ciertas, digamos, vibras dentro del teatro, porque cabe mencionar que se sabe que La Dama de Negro, la puesta en escena, tiene por ahí como una, no maldición, pero sí es cierto restricción en cuestión de dejar de poner o dejar de hacer la puesta en escena de esta obra de teatro, ¿no? Algo había escuchado. En donde tiene como, lo marcan como una maldición, ¿no? Que al momento de que dejen de hacer esa obra o poner esa obra de teatro, pues sí pasarán desgracias, ¿no? En todos los implicados. Híjole, esperemos que en no pase, esta obra.
Y precisamente el Teatro Frou Frou fue uno de los recintos que recibió esta puesta en escena, en el cual, bueno, pues muchos de sus actores que en ese entonces estaban pues en el teatro, mencionan que tenían varias sensaciones, varias vistas o varias apariciones, ¿no?, dentro del teatro. Se cuenta que inclusive para una obra de estas, un actor el cual no se quiere decir su nombre, no se quiere dar a conocer quién fue, pues sí, dice que pues prácticamente ese recinto pues no tiene nada de paranormal, a lo cual ¿cómo sabes tú aquella estatua de un fauno que recibe a todas las personas El y que que está en la tiene mera entrada, ¿no? exactamente, y al cual se le tiene que hacer una ofrenda, en donde de igual forma los actores y pues todos los implicados en una puesta en escena tienen que pasar a dar una ofrenda, en el sentido de que les dé buena suerte o que no les boicotee, ¿no?, su puesta en escena. O sea, pero ¿le puedes dejar cualquier cosa o...? En este caso, bueno, lo que se maneja es dulces y dinero. Ok. De hecho, te digo, en esta anécdota, la tigresa lo que hacía es de que pasaba a los actores o a cada uno de los implicados en estas puestas en escena, estas obras de teatro, les indicaba que pues tenían que pasar a dejar su ofrenda. No algo tan ostentoso y no nada como líquido vital o algo por el estilo, ¿no? No, Ándale, era un algo sacrificio humano. exacto, algo más simple, o sea, es como un lo llama ella pues una ofrenda amistosa, ¿no? En donde, bueno, los invitaba a todos los actores y uno de ellos comentan que hizo pues valga la redundancia, el mal comentario de no, pues es que esto es No existe. pues para pobres, ¿no? Esto es Ok. es un pacto en donde pues no tiene nada que ver, no tiene nada de paranormal ni nada, o sea, no importa. Es una formalidad. Pues sí, no lo quiso ver más bien como algo necesario, ¿no? Entonces cuentan que este actor, precisamente estando en escena, pues de repente están en un ensayo, no directamente en una noche de estas de la Dama de Negro, sino que fue en un ensayo en donde se cayó la parte, hay una, ilústrame, hay una barra en donde llevan las luces precisamente, es como un andamio. La parte de arriba del escenario, donde pueden transportarse los actores para no tener que dar toda la vuelta por el atrás. ciclorama, que es la parte trasera Exacto. del escenario. Ese pasillito que se encuentra en la parte de arriba se le llama Paso de Gato. No, hay uno donde tienen precisamente montadas las luces y todo lo que es iluminación. ¿Es en ese Paso de Gato? Bueno, puede ser en la parte de arriba, en el Paso de Gato. Normalmente ahí no se cuelgan tanto por seguridad, ¿no? De que se fuera por seguridad, y aparte por el ángulo. Exacto. Bueno, entonces tenemos a un costado del Paso de Gato. Uh-huh. Tenemos ahí una como barra, vamos, en donde se montan lo que son ¿luces? Las luces, la iluminación. Ok, ¿te refieres a las candilejas? Exacto. Ok, ya. Entonces cuentan que de repente estaban en el escenario, estaban haciendo el ensayo, y justo cuando el actor iba solo caminando sobre el centro del escenario, de la parte de la parte izquierda del actor se cayó una de esas barras.
y por poco y le pega, ¿no? Lo golpea. Entonces dicen que fue el único que tuvo percances, el único que empezó a presentar pues problemas en cuestión de la puesta en escena o inclusive de los mismos ensayos. Entonces, posterior tuvo que ir a dejar su ofrenda y ya pasando eso, pues ya no hubo ningún problema, ¿no? Una ofrenda al doble. Exacto. Entonces, aquí, bueno, pues vemos que el primer personaje al cual digamos es el que recibe a todas las personas que van a entrar a este recinto, pues es un fauno, el cual todos lo confunden con un demonio, la estatua de un diablo. Porque tiene cuernos. Sí. De hecho, hay no sé si esté bien. No, hay también testimonios que aparte del fauno del que está en la entrada, también hay un como altar, pero ese altar no recuerdo bien si fue construido por Irma Serrano o ese altar ya estaba, que también en parte era como para dar la bienvenida en primer lugar a los actores y en segundo al público en general. No recuerdo bien si ya estaba ese altar y aparte si es independiente del fauno. Recuerdo que yo cuando llegué a pasar precisamente por fuera del teatro, yo lo que logré ver fueron 2 estatuas de 2 demonios. Se decía que eran 2 demonios los cuales, bueno, hacían ilusión al recibimiento que se tenía este recinto. Cabe mencionar también que, bueno, pues la tigresa tenía cierto apego a una religión, la cual pues no es por juzgar o por demeritar, pero pues era una religión mal vista fuera de la católica o cristiana, ¿no? En donde pues ella digamos tenía cierto apego a demonios, a ciertos ademanes, a ciertos costumbres que, bueno, pues ella fue mostrando, fue plasmando dentro de su recinto. Entonces primero lo que te recibía en el teatro pues eran 2 demonios, ¿no? A lo cual pues mucha gente pues, se le hacía raro, pero realmente son faunos. Okay. Posterior ya nada más se presentaba un fauno, el cual es al que le daban la ofrenda. De ahí, bueno, vienen varios personajes. Aquí, bueno, quiero mencionar algo que espero que tú nos des ciertas historias, porque déjenme comentarles que, bueno, aquí el flaco lo que sucede es de que él pues tiene una trayectoria ya también teatral. Él ha estado en puestas en escena, él ha estado en producción, él ha estado inmiscuido más en lo que es el teatro que aquí un servidor, ¿no? Entonces pues tú nos puedes ilustrar también de muchas cosas que podemos ver o observar en el teatro. Y una de ellas, bueno, quisiera que nos comentaras si has tenido tu experiencias precisamente en el Teatro Frufru, si llegaste a ir al Teatro Frufru o inclusive pues en otro teatro, ¿no? De aquí, bueno, pues cabe mencionar que sí tienes varias tablas ya en el argot de la actuación. Y bueno, pues quisiera que nos comentaras si has tenido experiencias paranormales. Híjole, te podría contar una y 100,000 más. Pero en específico en el Teatro Frufru fue algo muy, muy extraño. No lo sentí yo en ese momento como algo, digamos, no maligno, pero paranormal. La primera vez que actué en ese recinto, desde que llegas al teatro, desde que
tú vas caminando sobre donceles Ujú. y pues vas platicando, ¿no? Con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y tal vez en ese momento esté haciendo calor o haga un poco de frío. Pero ya cuando estás en la puerta del teatro como tal, ahí ya totalmente la temperatura, Baja considerable. ajá, drásticamente. O sea, ya es Sí, un frío como diciendo, híjole, ¿dónde dejé mi suéter, no? sí, O sea, y te digo, no es como tal una vibra fea, sino sí es eh, como, como una heladez, pero pasajera. sí, claro. O sea, que no te dura Aparte te vas como mucho tiempo. acostumbrando, ¿no? Pero no es incómodo, No, no, digamos. no, solo es en el transcurso bueno, de la entrada a, digamos, a la primera mitad del lobby. O sea, es donde está el fauno. Y es como también parte de la bienvenida, ¿no? Yo creo Sí, que, claro. que el ambiente, el clima que se siente. Aparte, yo me imagino que también después le adaptaron aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí es muy diferente la vibra que se siente, ¿no? Y me pasó que estando adentro, todos mis compañeros, como ya íbamos un poco tarde al ensayo general, directo al camerino, ¿no? El camerino está entrando, está el escenario, del lado derecho hay como un puentecito y a unos 50 metros unas escaleritas y llegas a los camerinos. Ujú. Y pues yo bien obediente, pues me quedo ahí en las butacas, en las primeras filas, ¿no? Y estaba ahora sí que admirando El recinto por ajá, dentro, la ¿no? estructura, ¿no? La inmobiliaria y todo Claro. eso. Aparte, también tienes que checar un poco la acústica para ver qué te puede funcionar y qué no te puede funcionar ya en escena. Total, no había nadie. Mis compañeros estaban ya en el camerino Y tú te quedaste solo ahí en... y yo me quedé solo. Estaba sentado como en la cuarta fila, pasando las mesitas Sí, que te comentaba. Estaba como en la cuarta fila. Era la fila D. En el mero centro. de atrás hacia adelante para entenderlo así, ¿no? Sí, Ya. de, De de, las butacas de, empezando de atrás ajá, donde está el hacia escenario, adelante el escenario. hacia atrás donde está la cabina Ya, de audio. ok. Y en eso siento como si me jalaran el pantalón, así como si fuera una campanita en mi pantalón. Tin, Órale. tin. Pero en ese momento no sabía si era algún compañero o hasta yo mismo, ¿no? A lo mejor se me atoró el pantalón con, no sé, con una de las No, butacas, con un fierro. pero no te, o sea, bueno, yo me daría cuenta cuando son dos jalones seguidos o cuando es que se te atoró el pantalón Ah, bueno, sí. porque moviste la pierna, ¿no? En este caso, sí sentiste dos jalones continuos. Sí, porque yo estaba literal sentado, o sea, sin mover la pierna ni nada. No, no, ay. Y sí sentí así dos jaloncitos. Y bueno, conociendo a los protagonistas, a los diferentes entes de- del teatro, puedo concluir que el segundo de ellos, porque el fauno no sé si llamarlo ente, si sea parte como de No, yo creo que es nada más el que te da la una bienvenida, ¿no? estatua, ¿no? Ajá, exacto. Porque al parecer y por testimonios también de algunas otras personas, son, Sí, son cuatro, cuatro cuatro entes entes los que que habitan normalmente se hacen el presencia, ¿no? teatro Jujú. Exacto. En este caso, lo del pantalón, yo opino que fue la niña. Una niña que igual Que dicen hace aparición. que se aparece, pero normalmente ella se aparece en la dulcería. Bueno, de hecho aquí, a estos entes que tú mencionas, uno de ellos es el Catrín, que es, digamos, el ente que está anclado aquí y que te da como el visto bueno de la obra
así como pues el que cuida, ¿no? Como el El patrón. recinto, exacto, le llaman como el patrón. Sí, no, el patrón, Ajá, sí, el sí, sí. dandy, De el hecho, catrín. de hecho dicen que hace mucho el énfasis que cuando va caminando se escucha el bastoneo del mismo Catrín, ¿no? Entonces, ese es uno de los entes que se tienen como registrados en apariciones dentro de este teatro. No, y déjame decirte que también me tocó no verlo como tal, pero no sé si fue ilusión óptica, Ya. porque en los laterales del teatro están los palcos. Sí. Son 4 filas de abajo hacia arriba, y cada fila tiene Cuatro columnas, ¿no? Como cuatro, cuatro, ah, 4 palcos o 3. palcos, sí, son como palcos. Son tres, Son son 3 tres palcos. 3 palcos, y son 4 filas. Exacto. 4 pisos para no confundirlos. 4 pisos de palcos, 3 cada uno. Ujú. Cada piso, Cada piso. ¿no? Y a mí me tocó verlo, digamos, en el tercer piso, en el segundo palco. Ujú. De hecho, el que él tiene es el tercero. El tercero. El tercero. Dicen que siempre se aparece en el tercero. A lo mejor en ese momento Yo creo bajó. no le gustó ese lugar. O para verte mejor, ¿no? Exactamente. Sí, me parece que fue en el tercero. Porque la cuarta hilera de palcos, Ujú, esa creo que no estaba en funcionamiento. ujú. Pero pues para continuar con la estructura, ¿no? Como Sí. tal. Pero esa no la habilitaban Ok. para el público. Y sí está en el tercero. En el tercer palco. Ahí Pero se tú aparece. estando sentado, Ajá. ¿lo viste? No, miento. Ahí yo ya estaba. Me había pasado al escenario. Oh. Porque pues sí me sacó de onda, ¿no? El hecho de que me hayan jalado el Sí. pantalón y así como que, ay, nanita, ¿y ahora qué hago? Mejor me voy para allá. Y me moví al escenario. Ajá. Entonces, pues tienes toda la panorámica, ¿no? Literal del frufru. Porque está dividido, te digo, está el escenario. La parte más cercana al escenario se llama proscenio. Que literal, si un actor no se fija, Se cae. pues se va y hacia abajo, ¿no? Ajá. Después siguen, digamos, la fila de mesitas Ajá. con sus respectivas sillas. Y en la parte de atrás ya comienza la zona de butacas, que sería como el público en general. En general. Ajá. Exactamente, que desemboca en un ángulo de 45 grados. O sea, se va haciendo hacia arriba el ángulo. Está la cabina. Y ya después viene lo que sería el primer piso y un segundo piso. Y en los laterales están los 2 pisos que te mencionaba de palcos, que son 4 pisos divididos en 3 palcos. Con 3 palcos cada uno. Y pues yo estaba ahí en el escenario y no sé cómo volteo del lado izquierdo al tercer palco y veo una sombra, pero así una silueta se veía claramente un sombrerito y un bastón, y se ve como si trajera también una capa. Ya. O sea, muy elegante. Pero era una sombra. Ajá. Era una sombra, pero sí estaba muy nítida. O sea, sí se distinguía de la oscuridad de ahí del palco. Ajá, era muy... ¿cómo te explico? No sé, a lo mejor fue una ilusión óptica. No lo sé, la verdad. Porque curiosamente estaban habilitados
abajo de cada palco hay como 3 luces. Me imagino que ahora ya son LED. Ujú. Y también Bueno, ahorita proyectan ya como no. que sombras en Ya. en los Sí, sí, sí. palcos de enfrente. Sí. Entonces no sé si haya sido la iluminación O si en realidad haya sido con el... la posición del palco que hizo ese efecto óptico, ¿no? Ya. De que yo viera una persona. Ya. Y ese fue también Pues fíjate que este es, digamos que el ente principal el famoso Dante. que está anclado a este teatro. Otro de ellos comentan que es precisamente la niña. Ujú. Una niña que se aparece en la zona de la dulcería o en Ajá. camerinos. Ajá. Dicen que también ahí se aparece la niña. Otro que es una actriz, la cual también se puede... Bailarina, perdón. Bailarina, la cual también se aparece en los camerinos e inclusive en el escenario. Y en los baños también, de hecho. De hecho, también imagínate, vas al baño y se te aparece una Buenas noches. bailarina. Entonces, Estilo Harry Potter, ¿no? Como Miro la Llorona. exacto. Entonces, bueno, este es otro de las apariciones que se tienen, pues, en relatos o que está de boca en boca. Otro de ellos, pues, es el tramoyista, El telonero. telonero. El cácaro. Exacto, Ah, que no, es el, no, es ese el es el del del audio, cine. ¿no? Ese es en el Ah, cine. en el cine. En el cine es el cácaro. El telonero, que es el personaje también que, digamos, tiene presencia dentro del Teatro Frufru. Cabe mencionar que, bueno, pues ahorita el Teatro Frufru creo que no está abierto y no tiene, digamos, ahorita puestas en escena. Entonces es difícil decir si aún hay más experiencias, ¿no? Me parece que ahorita tú como artista independiente sí lo puedes rentar para tus puestas en escenas de manera independiente, pero también creo que lo rentan para eventos culturales, Ya. pero más que nada yo creo que enfocado a empresas que tienen alguna cena que no le vería pues mucho caso, ¿no? Porque Pues sí, pues son mejor butacas en y otro hay un lado, ¿no? escenario, a lo mejor conferencias, tal vez, pero así como para cenas. No, no le veo mucho Más que chiste, nada pero ahorita está ambientado para eso, para que tú lo puedas rentar para obras de teatro independiente ya. o algún otro tipo de eventos culturales, a lo mejor alguna exposición de cuadros que los pongas en el escenario. Porque no, a la fecha no he sabido de más eventos. De más puestas No. en escena o eventos. No, de hecho ahorita, bueno, no he, te digo, no he pasado muy seguido, pero sí, la última vez que lo hice estaba cerrado precisamente. El teatro tenía ahí las rejas cerradas y con candado. Entonces, pues creo yo que ahorita no hay movimiento, ¿no? Dentro de uno de los relatos también que te tengo es uno que encontré sobre una persona que trabajó en el teatro, la cual bueno, no menciona su nombre, pero ella nos comenta que se dedicaba a la limpieza, sobre todo en el área de dulcería, en donde, bueno, ella normalmente terminaba una puesta en escena y pues antes sí era, digamos, el término de la misma ya muy noche, ¿no? Entonces, pues tienen que dejar todo bien limpio para el siguiente día o pues es parte, ¿no? de su labor. Entonces ella nos comenta que estando ella precisamente en limpiando lo que son los cristales o las vitrinas en el área de dulcería,
pues ella estaba, digamos que, en, metida, ¿no? Limpiando. Y de repente, dice ella que empezó a escuchar pasos, pero para esto ya no había tanta gente, más que uno que otro actor en sus camerinos. Pero pues tú sabes que, y por lo que nos narraste, pues está, digamos que distante la dulcería de los camerinos, ¿no? Está muy alejado. Totalmente. Entonces, Está en lados opuestos. y pues ya no había gente dentro del teatro, ¿no? Ya toda la gente había salido. Entonces, precisamente ya lo habían cerrado este teatro. Entonces, descartamos que haya sido alguna persona que haya ido a ver si todavía vendían algunas golosinas. Entonces la señora pues estaba limpiando y posterior empezó a escuchar pasos, pero los pasos eran muy pequeñitos. Entonces ella pensó que pues había sido un niño que se había perdido o se había quedado. Entonces ella pues se le hizo raro, volteó y resulta que no había nadie. Pero los pasos se sentían y escuchaban muy cerca, entrando precisamente a la dulcería. Entonces, pues ella conocía historias, conocía relatos de este lugar. No se le hizo raro y pues ella lo tomó normal, ¿no? Entonces lo que hizo ella fue de que continuó con su labor. No pasaron ni 2 minutos cuando de repente dice ella que empezó a escuchar donde estaba ella, del otro extremo, empezó a escuchar que tocaban en el cristal, como si quisiera ese ente o esa persona que le hicieran caso, ¿no? Precisamente para obtener golosinas. Entonces, ella se le hizo raro y se le hizo muy extraño, puesto que ella levantó la mirada y no tenía a nadie enfrente. Posterior, bueno, pues ella da la vuelta, va hacia donde escuchó los ruidos y no había nadie. Y qué sorpresa que de repente voltea porque escucha otros pasos, pero ya corriendo hacia afuera de la dulcería y escuchando pues risas de un infante. Entonces, bueno, pues ella ya no aguantó y pues hizo lo más rápido que pudo su labor y bueno, pues se retiró, ¿no? En donde pues sí es, imagínate, el que tengas ahí una presencia y no la puedas ver, es muy impactante, ¿no? Muy impactante, ¿no? ¿Tendrá algo que ver, ahorita que mencionas a los niños, con Irma Serrano? Porque déjame decirte, a mí no me consta, ¿no? Pero decían que en casa de Irma Serrano se escuchaban voces de niños. De hecho, las visitas que ella frecuentaba, sus amistades, al llegar a su casa y al entrar, escuchaban cómo corrían ahí los niños, ¿no? Y se metían a los cuartos. Y también dicen que Irma Serrano les decía a estas personas que no se asustaran. Que era muy normal, que era ¿no? muy normal, que es muy cotidiano escuchar a los niños y nada más que no gritaran para no asustarlos, ¿no? ¿Como los visitantes con los niños o los niños a los visitantes? No tanto, o sea, que no gritaran, ajá, para asustar a los fantasmas, ¿no? Tanto con los niños con los visitantes como con los visitantes con los niños, ¿no? Sí. Y decían aparte que ella tenía una muñeca, o sea, con los rasgos de un infante, de Irma Serrano. Ajá, exactamente. Y esa muñeca se la había regalado Diego Rivera. Oh. Pero no sé si tenga alguna relación
el hecho de que en el frufru exista un ente de un niño, o esas mismas energías, ¿no? Que tenía en su casa, las haya trasladado Al teatro, ¿no? al Mismo. teatro cada vez que iba, pues a ver cómo iba Pues, su pues recinto. de hecho, se le criticó mucho a la tigresa, a Irma Serrano, por precisamente sus creencias, ¿no? Que eran enfocadas pues al ocultismo, a lo que es adoración a ciertos personajes de bajo astral, ¿no? En donde pues muchos no se les hacía correcto o idóneo, pero pues digo, cada quien tiene sus preferencias y sus pues sus ideas, ¿no? Sus ideologías. Y muy respetable, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahorita que mencionas eso de bajo astral, también hay un tema ahí, ¿no? Con algunos fantasmas, que en este caso son fantasmas de niños, que dicen que no son niños. Bueno, Más bien que no, sí, que no son niños. O sea, son fantasmas, pero no son niños. ¿Tú sabes algo del bueno, de tema? hecho, en el conocimiento que se tiene, digamos, de energías y de seres que, por así llamarlo, de bajo astral, que son seres ya que tienen cierta maldad o que están referidas al infierno o a esos lugares, eh, como menciona Dante Alighieri de la Divina Comedia, que son varios círculos del infierno. Varios niveles. Hay varios niveles en donde todos estos se manejan como bajo astral, donde se considera que son varios niveles dentro del mismo bajo astral, ¿no? Entonces, que muchos de estos seres que provienen de ahí, pues se hacen pasar por niños, para que tú como ser, eh, pues encarnado, digamos, tengas tú como cierto apego o que no sientas tú que es algo ofensivo hacia ti o que es algo pues de alto riesgo, ¿no? O sea, como que sea algo personal contra ti. No, sino que si ellos se presentaran como realmente son, pues no aguantarías la presión. Ah, ok, ya Y si se entendí. presentan como un niño, pues lo ves más inocente, más que no te va a hacer algo malo, ¿no? Tierno. Entonces tú digamos que lo toman así como que te confías y por eso se presentan así. Entonces dicen que pues un niño realmente no debería de estar penando, puesto que un niño no tiene maldad, no tiene ademanes pues como una persona ya adulta, ¿no? Entonces, pues se dice que estos bajos astrales o estos seres de bajo astral pues adoptan una, una característica de un infante, precisamente para que tú no tengas, o para más bien para que tú tengas más confianza con ellos. De hecho, bueno, pues también se cuenta que pues muchos de estos seres que están anclados, por así mencionarlo, por así decirlo, a nuestra época, a nuestro día a día, pues son gente que está viviendo en su época, pero que desconocen que están ya por decir en el 2026, ¿no? Todavía piensan que están en los años 20, en los años 30, y ellos ven su escenario, su teatro como algo de los años 20, Ok. a donde para ellos nosotros seríamos los entes Los extraños. los extraños exactamente que estamos dentro de este recinto, ¿no? Y pues ellos por eso es que los ven a ellos pues caminar, vagar por ahí por el teatro porque se sentían cómodos, se sentían
a gusto y era su lugar, uno de sus lugares preferidos, y no es que el lugar preferido para ellos. Y de hecho siguen los mismos patrones, ¿no? Sí, muchos de ellos. Porque a lo mejor se pueden aparecer en el mismo lado, o a lo mejor caminando del punto A al punto B. Sí, y tienen, o sea, como ademanes en donde hacían constantemente eso, ¿no? Por ejemplo, la persona que trabajó como telonero, pues era su labor cotidiana, ¿no? Entonces posiblemente se le ve muchas veces pues repitiendo esa misma escena. Y no se cancela. Pues, por lo que se ve, ¿no? Entonces, pues es precisamente ese tipo de presencias que se tienen dentro del teatro frufru que están ancladas. No, y bueno, regresando a los fantasmas de los infantes, pues yo creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Yo creo que hay que ser objetivo, analítico, si lo quieres ver de esa forma. Pero yo creo que hay que saber cómo convivir con ellos y saber que van a estar ahí. Pues sí, pero es muy difícil cuando sabes que no hay nadie y de repente ves un niño, pues es difícil, ¿no? Pero a fin También de cuentas, como dices, a lo mejor es para un poco disfrazar su verdadera naturaleza, ¿no? Sí. Y lo único que hacen es, pues en este caso, cuidar Tratar de convivir con los vivos. el recinto de lo que fue Irma Serrano, ¿no? Una de las propietarias. Sí, claro. Y bueno, también, ya para terminar acerca de este tema, yo creo que muchas energías son las que se han quedado, muchos artistas que han desfilado por el escenario. Hablábamos de Roberto Cobo, conocido como El Calambres, que actuó en películas como Los Olvidados y El Lugar Sin Límites. También Isela Vega, que Sí. fue una gran vedette, donde sí era interacción directa, sensual, provocativa, Ujú. ya fuera quitando tabúes. Ana Luisa Pelufo, Verónica Castro, Sí. también. Ignacio López Tarso. Ella también cuenta que llegó a ver a La Llorona, de hecho. ¿Dentro del Teatro Frufru? Ajá, cuentan que llegó a ver a La Llorona en el en el Teatro Frufru. No lo sé, ahí sí no te podría decir, ¿no? Sí es verdad, muy respetable. Ahora sí que el testimonio. Y mencionabas también a alguien al principio. Y curiosamente pasó algo muy extraño con su muerte, con su fallecimiento, que es Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé. De hecho, bueno, Joaquín Pardavé se tenía, digamos que en esa época de grandes actores de la época de oro, en donde él, bueno, se tenía un mito, ¿no? Que después pues desmintió su propia familia, en donde nos dicen que él fue sepultado vivo, pero es porque él padecía de catalepsia que es precisamente el que tus signos vitales se van disminuyendo a un grado de que ya son imperceptibles. Entonces, ya cuando tienes esa enfermedad, pues obviamente tiene que ser controlada. Para esto él tenía un médico, digo, de cabecera, el cual ya sabía que tenía ese padecimiento. En esa ocasión, pues Joaquín Pardavé se sintió mal. Entonces él cayó fulminado y su médico de cabecera, o el que normalmente lo ocultaba,
pues no estaba, digamos, en la ciudad, él había salido. Entonces, bueno, pues lo atendió otro médico, el cual pues dio la noticia de que pues ya había partido, no había fallecido el actor. Entonces, él no tenía, digamos, el conocimiento de su antecedente médico, a lo cual, bueno, pues dieron por fallecido al actor. Entonces, bueno, la catalepsia puede ser, no tienes un rango de recuperación, ¿no? Por así decirlo. Es decir, te da la catalepsia y puedes estar ahí minutos, una hora o más, ¿no? Sería como el equivalente a la garrotera. Más o menos. Entonces, bueno, pues este médico lo que no tenía en consideración pues es su antecedente clínico. Entonces lo da por fallecido y pues al actor lo que sucede es de que pasan a velarlo y posterior a sepultarlo. A lo cual, bueno, pues sus familiares lo que hacen es pues, luego buscar el certificado no el certificado médico, sino de defunción. No, su testamento. Ok. El testamento en donde el mero. Pues obviamente muchos lo estaban buscando y no sabían, hasta que alguien se acuerda de que estaba dentro del saco del actor. Híjole. Entonces lo que proceden es de que ya que lo habían enterrado, comienzan a desenterrar y se encuentran con la escena de que él estaba boca abajo y muestra signos de que, o sea, él estaba vivo, de que él estaba vivo y empezó a rascar por dentro su propio ataúd. Los rasguños, ¿no? De hecho, no sé si ¿Cuentan? fotos. No se tiene como tal foto, pero sí una noticia en periódico en donde pues realmente pues posterior sus propios familiares dicen que no fue cierto, ¿no? En donde pues inclusive dicen que sus dedos o las uñas de los dedos contenían pues parte de esa madera, ¿no? Que fue rasgada por dentro por el mismo actor. Entonces comentan que pues falleció ya asfixiado dentro de su propio feto. A lo cual, bueno, pues después ya su propia familia o familiares comentan que pues no fue cierto, ¿no? Esa anécdota no sucedió. Entonces dicen que él sí falleció, pero pues por otras circunstancias y que pues fue muerte natural. De hecho, yo aquí tengo el dato de que él fallece, me parece que es de un derrame cerebral. Sí. El 20 de julio de 1955. Imagínate. O sea, es algo pues muy distinto, ¿no? A lo que se manejaba, que fue muy atípico. Exacto. Y curiosamente él nace el 30 de septiembre del año 1900. ¿Ve? O sea, imagínate, se conjugan, ¿no? Se relacionan en este caso las fechas, ¿no? Que a él le haya tocado actuar en el Teatro Frutú, así como hemos mencionado a lo largo del programa a grandes celebridades, ¿no? Sí, claro. Y pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, una plática tan bella. No sé si te gustaría agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos que haya sido de su agrado este capítulo. Y pues bueno, quisiera yo mencionar que este tipo de capítulos
continuarán con cuestiones y anécdotas paranormales, a lo cual, bueno, pues esperemos que sea de su agrado y los invitamos a continuar con más de estos capítulos y que continuemos muchísimos años más, ¿no? Exactamente, hasta que el cuerpo aguante. Exacto. No, y principalmente agradecer a Irma Serrano por y lo voy a decir de esta forma, ¿no? Por este hermoso legado que dejó. Sí, claro. Porque ella fue quien recuperó ¿El teatro? el Teatro Frufru. Sí. Y lo remodeló, lo tapizó de una forma tan maravillosa, que es lo que le da vida a los lugares, Sí. ¿no? Sobre todo este recinto. Exactamente, así que pues no queda otra más que agradecerles por habernos acompañado en este recorrido a través de los pasillos del Teatro Frufru, y pues también que nos acompañen en futuros episodios y que nos ayuden iluminando la oscuridad.